Leer y escribir en la universidad una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes, universidades y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticamente educadas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contrastarse estas distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otra manera, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados, sin un parámetro de comparación. Lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Estudios sobre las representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000 en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se preocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos si eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas, por consiguiente la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suelen ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos. Para escribir se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Se había diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción, se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en los alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos
El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos, en una situación de clase de práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, léxicamente morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otra fueron distintos en los trabajos franceses, o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos. Se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente como inexpertos, por lo que repliqué al estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre los mismos. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que los que encuentran estos otros autores se deben a que sus estudiantes reciben otra formación? ¿No se tratará de que lo que está en juego no son solo procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y los de los otros autores? Con estos interrogantes planteé el siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito propia de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné, era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables, o al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseña la escritura en las universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los textos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir y en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y las lecturas académicas, como las prácticas o formas de enseñarlas en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencia existe entre la cultura académica anglosajona y argentina? Diseño metodológico. Se trabajó con un método constructivo que implica describir y caracterizar representaciones, sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de la universidad anglosajona con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, el número de estudiantes, de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es que metodólogos cualitativos como Stratus y Corbin o Maxwell llaman saturación teórica.
Es decir, buscar información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información. Cuando no aparecen cuestiones nuevas, esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la asignatura y la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudio de las carreras y de diversas cátedras, estatutos universitarios reglamentarios e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de cátedra. Consignas regidas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas destinados a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencia donde se menciona que se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través del sitio de internet en las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas el material recogido era predominante e impreso. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y la escritura, cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas no se observaron. Clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar esta práctica fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones haré un contraste en el que las posiciones se distinguen en la forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual, predominante en Argentina. En el lado derecho figura de la concepción difundida sobre la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como si está la escritura. En las cátedras universitarias argentinas ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las universidades señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos y que se aprende de su contexto. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto hay distintas formas de escribir bien. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social,
propia de cada comunidad discursiva que tiene convenciones disciplinares institucionales